Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos esté viendo. Hoy hablaremos sobre un tema crucial para nosotros como chilenos y también para el resto del mundo. Nosotros somos Clemente Enríquez. y Sebastián Riveros. Pero Clemente, ¿qué fue realmente la Guerra Fría? Bueno, Seba, la Guerra Fría, más que un conflicto armado y de bombas, fue un conflicto ideológico entre dos grandes potencias, la URSS, que es actualmente Rusia, y Estados Unidos. Pero Seba, lo realmente importante, ¿qué estaba pasando en Chile? En Chile había una batalla política y en 1973 hubo un golpe militar, liderado por don Augusto Pinochet, que derrocó al gobierno de Allende, y así comenzó una dictadura que duró 17 años, lo que llevó a un gran periodo oscuro con represión, censura y graves violaciones a los derechos humanos. Miles de personas fueron detenidas, torturadas y lo peor, muchas desaparecieron en centros secretos como Villa Grimaldi. De conocimiento de todos, lo que pasaba en tiempos de dictadura, capturas, arrestos hacia las personas. Pero lo que realmente nos importa a nosotros son los centros de detención. Estos consistían en lugares donde a través de distintas torturas o sea, y maltratos, trataban de sacar información a estas personas, tratando de quitar la humanidad a través de estas torturas que consistían en electroshocks, golpes, dejarlos sin alimentos, etcétera. Así pueden obtener información de las personas que estaban ocultas en otros lugares. También llegaron a desaparecer a muchas personas, como nos demostró Villa Grimaldi, personas que no encontraron y que robaron mucho a sus familias. Bueno, vas a hablar de lo que pasaba en los campos. Hablemos de los tipos de campos. Habían cuatro tipos de campos. Los de concentración, que es en donde se albergaba a un gran número de presos políticos y las condiciones eran precarias. Después estaban los de tortura. En estos era donde se cometían atrocidades contra los detenidos, tales como interrogatorios violentos, torturas físicas y psicológicas, y en algunos casos asesinatos. Esto lo vimos reflejado en el viaje a Villa Grimaldi, en la torre y en los cuartos donde se mantenían encerrados a varias personas, en un cubo de pequeñas dimensiones. Después siguen los campos de reclusión secreta, que como bien dice su propio nombre, estos estaban ocultos, y aún más oculto eran las condiciones de los mantenidos y su ubicación. Y para finalizar, están los campos de exterminio, en donde el destino final era la muerte del detenido, y las torturas eran tan extremas que en muchos casos no sobrevivían. Los presos, para poder conservar un poco de su humanidad que les quitan, hacían actividades recreativas, entre ellas como jugar al fútbol, tenis y también a algunos intelectuales les gustaba jugar al ajedrez, con migas de pan. Además de servirles para de aferrarles a su humanidad, les servía para poder escapar de su cotidianidad de maltratos físicos y psicológicos, además de su notable falta de alimentos. Pero Sebastián, ¿quiénes se encontraban en los campos? Los que se encontraban en los campos eran distintos tipos de detenidos, como los detenidos políticos y los presos comunes. También estaban los agentes de seguridad que se encargaban de mantener a los presos a raya, pero los maltrataban física y verbalmente. Pero antes del golpe, ¿cómo estábamos? La sociedad chilena, previa al golpe, estaba en un auge político, teniendo capacidad de elegir a su gobierno dependiendo de la preferencia del pueblo, sin ser juzgado por su bando político, derecha e izquierda respectivamente. Aunque la política estaba en un buen estado, si se podría decir, en lo social no estábamos tan bien. Pero Clemente, ¿qué llevó a la fractura de la democracia? A cabo la fractura de la democracia fue las elecciones que llevaron al cargo de presidente al Salvador Allende, ya que como Salvador Allende era alguien que promovía el comunismo y el lado de izquierda, a Estados Unidos, como Chile era un lugar geográficamente cercano a él, no le agradaba que esto pasara. Así que contactó con un sargento, que era Pinochet, para acabar con él y concordar con el bombardeo. Las personas que tenían una ideología de izquierda escaparon por el bombardeo, teniendo miedo de Pinochet.
ya que trataba de sofocar a los de izquierda. Además, que un bombardeo a la moneda nunca trae buenas noticias, y las personas que querían sobrevivir a las capturas de comunistas escaparon a otros países en busca de libertad. Pero en esos momentos, casi toda América Latina estaba en dictadura. Aquellos que sobrevivieron vivieron la travesía de la tortura, pero también la travesía hacia la libertad. Sus testimonios son un testimonio de resiliencia y una lección de la importancia de la memoria. Como ya hemos nombrado anteriormente, los prisioneros detenidos en los campos no recibían un buen trato, más no siendo un camino sin fin, ya que algunos de estos prisioneros lograron tener su libertad gracias a su capacidad de sobrevivir y mantenerse cuerdo en en la decadencia del país. Esto no terminó hasta cuando Pinochet dejó su cargo, ya que éste todavía tenía poder sobre las Fuerzas Armadas. Esto concluye cuando éste fue arrestado el 16 de octubre de 1998, lo que llevó a su fin en la historia de Chile. A continuación podemos ver un testimonio de a una testimonio que estuvo en estos campos. Su nombre era María González. Ella fue arrestada en 1975 por ser una miembro del partido de oposición al régimen. Desde entonces, desde su captura, fue una pesadilla según sus propias palabras, porque la llevaron a un centro de detención en el que ella fue sometida a torturas brutales durante semanas. Y bueno, con la conclusión y la reflexión que nosotros queríamos tomar, el primer punto tomamos que era necesario realmente un cambio en Chile porque no estábamos pasando por un buen momento, si lo podríamos decir. Pero realmente el camino de la violencia y menos el bombardeo que fue increíblemente horrible para todo nuestro país, no fue un buen camino para nosotros. También la dictadura fue un grave error, ya que trata de... Esta es un... ¿Cómo se le dice? A esta oculta oculta los ideales de la democracia, causando violación a los derechos humanos, represión de la libertad, corrupción y abuso de poder. En resumen, la dictadura militar es perjudicial porque oculta los principios fundamentales de la democracia, causa violaciones a los derechos humanos y a menudo resulta en un sufrimiento humano innecesario. Promover y defender la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho es esencial para evitar la repetición de los errores del pasado y construir sociedades justas y equitativas. Claro, pasando en el último punto, quería hablar que de lo peor que se pasó en la dictadura fue el tema de la violación de los derechos humanos, ya que obviamente es algo horrible para quien le haya pasado, algo que deja traumado. Y sobre todo a mí lo que realmente me afectó, además de verlo en Villa Grimaldi, fue en el texto. No me recuerdo el texto, pero me recuerdo de la imagen, que era gente colgada, o sea, no colgada, estaba agarrada a postes. Además de lo que vimos en Villa Grimaldi, que fue algo aterrador, esos cuartos de cuánto, uno por uno, horrible. No me imagino que alguien haya sobrevivido ahí. Pero bueno, profe, esto fue nuestro humilde trabajo con Sebastián Riveros. Yo me despido. Bueno, el Chuli ya se despidió. Yo ya Adiós, me profesor. despedí, gente. Ah, Que le vaya muy bien. Esta fue nuestra gran humilde presentación barra obra maestra.